Buenos días a todos y a todas. Iniciamos la cuarta clase de Psicología Evolutiva de la Niñez, Cátedra A, el teórico del turno mañana de 10 a 12 horas con la profesora Ana Faz. Hemos visto ya en clases anteriores, cuando desarrollamos las teorías del desarrollo infantil, básicamente la teoría conductista, hemos visto la teoría psicoanalítica, lo hemos visto a Bandura como un puente que establece entre la teoría conductista y la teoría cognitiva, y hemos visto las principales características de la teoría cognitiva, y dentro de estas teorías, además de la teoría de Bandura, hemos ubicado la teoría de Piaget, a la teoría de Vygotsky. Dentro de la teoría de Vygotsky hemos hablado del rol del contexto como aspecto fundamental en el desarrollo del niño, y dentro de estas teorías que enfatizan el rol del contexto, hemos mencionado también, que son las teorías que vamos a trabajar en esta clase, a la teoría de Vallon y a la teoría de Bonfenbrenner. Vygotsky, Vallon y Bonfenbrenner, entonces, Vygotsky desde su teoría sociohistórica, Vallon desde su teoría biosocial y Bonfenbrenner desde su teoría bioecológica, van a plantear una psicología básicamente a donde el contexto ejerce un rol fundamental para entender el desarrollo del niño. Van a explicar el desarrollo infantil a través de una matriz dialéctica de intercambios, desde lo que el niño trae como ser biológico y desde sus condicionamientos genéticos y lo que el contexto ofrece. Y en esta matriz indivisible entre el rol de lo social junto con la carga biológica genética del organismo, como van a explicar el desarrollo. Básicamente Vygotsky lo vimos la clase pasada. Vygotsky en su teoría sociohistórica plantea entonces que hay un rol fundamental del entorno de los otros, y que estos otros van a ser los que tironean de estas zonas de desarrollo próximo, de manera tal de que mientras más podamos estimular cognitivamente a ese niño, más desarrollo se va a producir. Por lo tanto, hay un desarrollo que viene de la mano de cuánto podamos estimular esta zona de desarrollo próximo, y que va más allá de las posibilidades madurativas o de una edad cronológica determinada. Por eso es que Vygotsky no nos va a plantear estadios del desarrollo infantil. Mientras que la teoría de Vallon sí va a plantear una teoría de estadios, y desde su teoría biosocial, muy parecido a Vygotsky, va a escribir a todo lo que es el marxismo y a todo lo que es una postura dialéctica dentro de la comprensión del desarrollo del niño. Junto con Vygotsky y Vallon es complementario también a Piaget, como psicólogos que enfatizan el rol de la construcción de conocimiento en el niño, solo que Vallon y Vygotsky ponen más el acento en lo social y en el rol del medio, mientras que Piaget hemos visto que considera al niño más como sujeto epistémico y pone más el rol en el niño como constructor de su propio proceso de conocimiento, con desmedro, si se quiere, o con bastante menos atención al rol de los otros como sujetos de desarrollo. Vamos a desarrollar entonces estas teorías considerando el desarrollo desde una perspectiva dialéctica. Y considerar al desarrollo desde una perspectiva dialéctica básicamente nos hace pensar o nos hace entender al hombre como ser social por naturaleza. Y este hombre, que es un ser social por naturaleza, es la clave entonces para entender las progresiones de su desarrollo. Es impensable entender el desarrollo humano sin entender el ser humano como ser social. Nos desarrollamos en un mundo de otros. Desde que nacemos estamos inmersos en un mundo de otros, y son estos otros que nos sostienen y que dan significado a nuestras primeras acciones en el mundo, quienes nos humanizan y quienes van entonces a conformar una matriz indivisible con aquello que traemos como sujetos biológicos, y que entonces van a operar
de manera fundamental en la construcción de nuestro proceso de individuación. La dialéctica supone un cambio, que el cambio, evolutivo, implica una relación dinámica, entonces, entre lo que traemos y el entorno social. Esta relación dinámica es bidireccional, es absolutamente regulada desde ambas partes, no plantea la dialéctica divisiones, sino que básicamente lo que hace es hacer jugar los opuestos contradictorios de mutua causalidad entre todos los elementos implicados y que van a ser básicamente biológicos, como seres biológicos genéticamente determinados, pero también como seres sociales inmersos en un mundo social desde que nacemos, culturales en una determinada sociedad y con ciertas características que nos atraviesan y absolutamente históricos. Una relevancia especial, por lo tanto, se concede desde este modelo a los cambios socioculturales e históricos que atraviesan el sujeto y que puede explicar ciertos procesos de desarrollo favorecedores o desfavorecedores y que pueden alterar, por lo tanto, el curso del desarrollo del individuo. Interesa entonces tanto el cambio y explicar los cambios ontogenéticos o individuales que implican el desarrollo del individuo y cómo se producen, como así también los cambios históricos y culturales que acontecen durante el desarrollo de ese individuo y que lo transforman y que al mismo tiempo son transformados por él. Lo biológico y lo social, entonces, interjuegan en la teoría biosocial de Vallon y también en la teoría bioecológica de Bonfim-Brenner. Vallon nos va a decir, se va a oponer a cualquier tipo de dualismos, se va a oponer a cualquier tipo de reduccionismo ambientalista, mecanicista, y lo que nos va a decir es que el desarrollo debe entenderse como una totalidad integrada, y en esta totalidad integrada analizando las condiciones no solo orgánicas, como sujetos biológicos que nos permiten, ¿sí?, la maduración y el desarrollo, sino también las condiciones sociales. Y básicamente es el interjuego de ambas las que deben explicar el desarrollo del niño. Y en el interjuego de ambas es donde podemos explicar entonces la construcción de la personalidad y la construcción del psiquismo. Las relaciones del individuo con el medio son entonces para Vallon y para todas estas teorías que tienen una base dialéctica de explicación, relaciones de transformación mutua. La evolución psicológica del niño, Vallon la explica a través de 4 factores, que son la emoción, el otro, como medio social, el medio físico, químico, orgánico y también el movimiento o la acción del individuo, que cristalizan básicamente en todos los aspectos de la teoría, planteando una teoría que implica una sucesión de estadios que se van a diferenciar por una tarea o actividad dominante. Cada uno de los estadios implica algún conjunto de características o comportamientos del niño que son preponderantes y esperables para esas edades del desarrollo dadas y que están o orientadas a la construcción de su sí mismo, orientadas a la construcción de su yo, orientadas a la realidad externa y al mundo social. Las primeras les va a decir de orientación centrípeta y a las segundas les va a decir de orientación centrífuga. La personalidad, por lo tanto, se forma por estas transformaciones y se entiende entonces a través de la manera como se dan estas transformaciones que implican crisis entre lo que el medio le demanda al individuo y la conducta establecida en una determinada etapa o estadio del desarrollo. Hemos visto también el concepto de crisis y cómo esta crisis desde la teoría dialéctica implica el motor, ¿sí?, del desarrollo y la evolución. En otros autores anteriores hemos visto el concepto de desequilibrio, también en Piaget hemos visto el concepto de crisis
en Erikson, en todos estos aspectos, estos autores se parecen, son efectivamente los desequilibrios, las crisis, aquello que hace ruido entre lo que el individuo trae y lo que el medio demanda, lo que motoriza entonces y explica la evolución del desarrollo. Las resoluciones de estas crisis van a llevar entonces a estadios superiores del desarrollo. Y las tareas novedosas no van a ser tareas que arranquen de cero, sino que van a capitalizar todo lo que el individuo trae de manera previa, pero de una manera diferente, integrando estas tareas preponderantes más antiguas en estadios superiores que no implican solamente una modificación en cantidad, sino que, y mucho más aún, implican una modificación en calidad. Y aquí vemos también cómo en este tipo de postulados también Vallon se parece a muchos de los postulados piagetianos. Vallon plantea una psicología genética, entonces, y dialéctica, a donde hay una interacción recíproca y permanente del niño con su entorno, con su medio, a donde la progresión del desarrollo se va a entender entonces, porque plantea una psicología de estadios, desde niveles más elementales, más básicos, menos complejos, a niveles más avanzados. Y en esta progresión vamos a tener preponderancias, que son las tareas características, ¿sí?, de un determinado estadio del desarrollo, funciones características de un determinado estadio del desarrollo, o más dirigidas a la construcción del yo, que son las que denominamos, como mencionamos anteriormente, centrípetas, o más dirigidas a la construcción del mundo externo, que son las que denominamos centrífugas. Y va a plantear entonces estos estadios que en el bebé, durante la primera mitad del año de vida, los va a denominar impulsividad motriz. Esta impulsividad motriz va a implicar básicamente un bebé caracterizado por estímulos interoceptivos y propioceptivos que van a implicar descargas prácticamente automáticas, muy dominadas por los reflejos, y que en estas descargas va a ir generando, ¿sí?, ciertas conductas que van a generar una matriz desde muy temprano de significaciones en el otro. Esta matriz de significaciones con el otro va generando en el bebé una capacidad de responder emocionalmente y por lo tanto va generando una simbiosis emocional a partir de la segunda mitad del primer año de vida. Y es lo que Vallon denomina el estadio emocional. Y en este estadio emocional comienza el bebé con la construcción del sí mismo y por lo tanto con una orientación fundamentalmente centrípeta, orientada a la construcción de sí mismo y de su conciencia. Estos estadios son los típicos de la edad del lactante durante el primer año de vida, y a donde la simbiosis emocional tiene un rol fundamental, dice Vallon. Primero, mientras el bebé está en la panza de la mamá, es todo simbiosis fisiológica. Posteriormente, es simbiosis alimenticia en esta primer mitad del año de vida. Y en la segunda mitad del año de vida comienza la simbiosis emocional, que implica que esta interpretación que el adulto hace de los movimientos y gestos del bebé, el bebé es capaz de devolverlos y generar entonces una interacción básicamente basada en gestualidad y basada en modificación de estadios emocionales que en un inicio comienzan por una modificación en el tono y por una modificación en la interpretación de las descargas motoras prácticamente sin intención cuando el bebé es muy pequeño por parte del adulto y que posteriormente se transforman en un vínculo bidireccional. Esta simbiosis emocional característica de la segunda mitad del año de vida es fundamental entonces para empezar a construir esta conciencia de sí, y es por lo que Vallon dice es en este estadio a donde la orientación está fundamentalmente orientada al yo y es de características centrípetas. En el estadio posterior, que es el estadio sensorio-motor,
que es el característico a la primera infancia, Valón va a decir, el niño construye el mundo externo a través de la exploración y a través, parecido a lo que dice Piaget, de sus capacidades sensoriales y motrices. Y entonces allí, básicamente, la orientación va a ser centrífuga. En el estadio siguiente, que es el estadio del personalismo, de nuevo tenemos una orientación hacia el yo. Y es lo característico de lo que denominamos segunda infancia, el niño en edad preescolar. Hay una orientación hacia el yo, a donde el yo se está asentando y a donde entonces en la etapa del personalismo, mediante conductas típicas como la cabezonería, como la oposición, en este oposicionismo al mundo de los adultos y a lo que sería su contexto primario, de lo que es el hogar y la familia más próxima, el niño va empezando a asentarse dentro de lo que serían sus propias características de personalidad y con esto va como reforzando y fortaleciendo su yo. A partir de allí, dice Valón, en la tercera infancia comienza el estadio del pensamiento categorial. Y de nuevo tenemos orientación centrífuga, hacia afuera, hacia la conquista de los otros, del mundo exterior, la conquista social de los pares. Y tenemos entonces, básicamente, un niño en edad escolar a partir de los 6 años hasta aproximadamente a los 11, 12 años. Y posteriormente, en la adolescencia, con las crisis identitarias, de nuevo tenemos una orientación hacia el yo, una orientación centrípeta, característico de la pubertad y la adolescencia que implican los 11, 12 años en adelante. De manera tal de que en el primero de los estadios tenemos una orientación centrípeta, posteriormente tenemos en el segundo de los estadios, en el sensorio motor, característico de la primera infancia, una orientación centrífuga, posteriormente en la segunda infancia, característico del preescolar, en el personalismo tenemos de nuevo una orientación centrípeta, en la tercera infancia, característico del niño en edad escolar, y el pensamiento categorial para Valón tenemos una orientación centrífuga y en la adolescencia posteriormente tenemos nuevamente orientación hacia el yo y hacia la construcción del yo y tenemos entonces otra vez orientación centrípeta. Aquí están en detalle los estadios valonianos que veíamos anteriormente. El de impulsividad motriz y emocional, entonces ocupa el primer año de vida. Allí tenemos que básicamente la emoción y la manera a través de las cuales el adulto significativo interpreta esta emoción va permitiendo construir entonces la simbiosis afectiva con el entorno. Empiezan estas diferenciaciones con los otros, la construcción de la propia conciencia de sí, por lo que entonces la orientación es hacia adentro, hacia la construcción del individuo. A partir del primer año, el estadio es el sensorio motriz y proyectivo, a donde es la actividad sensorio motriz la que predomina y la manipulación de objetos y la conquista del mundo exterior, y tenemos allí varias actividades que son coadyuvantes y facilitan el desarrollo de este estadio, que es básicamente el destete, que es básicamente la marcha, el lenguaje, ¿sí? Y la actividad motriz, que orientada al descubrimiento del mundo exterior, posibilitada por la marcha, es lo que básicamente posibilita entonces el desarrollo de este estadio. Y está orientado hacia el exterior, a las relaciones con los otros y al descubrimiento del mundo externo y de los objetos. Por lo tanto, la orientación, como decíamos antes, ya no es centrípeta como en el bebé durante el primer año de vida, sino que es centrífuga. Posteriormente a este estadio, desde los 3 a los 6 años, en la edad del preescolar, tenemos el personalismo, a donde hay una afirmación de la personalidad. En la construcción del yo tenemos una consolidación, ¿sí?, del yo mediante o a través, podríamos decir, de 3 subperiodos. Un primer subperiodo que va entre los 2 y los 3 años, que es el subperiodo del oposicionismo, de la cabezonería, y que implica el niño testarudo que se opone de manera prácticamente rigurosa a los adultos en todas las instancias, básicamente para consolidar como
con fines funcionales de consolidación del sí mismo. Esto, el niño empieza a ver que no tiene demasiada aceptación por parte de sus adultos significativos y entonces posteriormente, entre los 3 y 4 años, Vallon establece la edad de la gracia. Las habilidades expresivas y motoras, la edad podríamos decir de las monerías infantiles, que intentan la búsqueda y aceptación y admiración de los otros. Dice, hay un gran periodo narcisista allí. Hasta el final de ese periodo, hacia los 5 o 6 años, a donde con la representación de roles adultos y con la imitación de roles adultos, se va terminando de consolidar entonces la etapa del personalismo. Esta etapa del personalismo da lugar al próximo periodo, que es el estadio del pensamiento categorial, y que es básicamente el estadio característico del niño en edad escolar, a donde la orientación deja de ser centrípeta hacia el sí mismo para orientarse al exterior, a la conquista del mundo exterior y a través del conocimiento y a través del conocimiento formalizado, a partir de la escuela donde empiezan a aparecer los otros pares significativos como los pares escolares. Y Vallon empieza aquí a considerar que también hay evoluciones internas dentro de este periodo y que implican básicamente un primer subperiodo de pensamiento sincrético, todavía no muy científico, todavía no muy lógico, todavía con mucha base de pensamiento intuitivo, y posteriormente, entre los 8 y 9 años hasta los 11, 12, el pensamiento categorial, a donde este pensamiento sincrético, que todavía puede ser global e impreciso y que todavía puede tener muchas características del tipo de pensamiento del estadio anterior, empieza a categorizar y agrupar el mundo por categorías de análisis y entonces empieza a tener muchas más características de un pensamiento lógico concreto. A partir de allí tenemos el estadio de la pubertad y adolescencia, a partir de los 11, 12 años y en adelante, a donde de nuevo la función dominante está dirigida al yo, a la construcción del sí mismo, básicamente caracterizado por las crisis identitarias del adolescente, por las contradicciones internas, por los conflictos y las ambivalencias afectivas y los desequilibrios, ¿sí?, que ponen en jaque al yo, característicos de la adolescencia. Vallon define un estadio como un conjunto de características específicas que se establecen a partir de las relaciones que el sujeto mantiene con el medio, que el sujeto con lo que el sujeto trae y con sus disposiciones biológicas e innatas mantiene con el medio en el cual se tiene que desarrollar y en un momento dado el desarrollo, obviamente posibilitado o en función de sus posibilidades de maduración. Para entender la teoría valloniana y cómo él presenta entonces la evolución a través de los estadios, hay que tener presente básicamente la función dominante de ese estadio, que implica la actividad dominante, el conjunto de conductas típicas y características para un niño de una edad cronológica determinada. Entendiendo edad cronológica como simplemente orientativa y aproximativa, que eso ya lo hemos hablado en clases anteriores, y la orientación de la actividad que desarrolla el sujeto. Y si es, como veíamos antes, orientado hacia su sí mismo y hacia la construcción de su yo, o hacia la conquista del mundo exterior y hacia lo que se podría ser el entorno social. Por lo tanto, la transición de un estadio a otro, si se hace jugar la función dominante y la orientación de esta actividad o función dominante, básicamente entonces puede entenderse a partir de cómo van jugando en esta transición ambos tipos de características, teniendo en cuenta los dominios funcionales que Vallon incluye en cada uno de los estadios, que tienen que ver con la afectividad, el acto motor, el conocimiento y la persona como instrumento entre básicamente lo biológico y lo innato y lo social.
La secuencia y la organización de los estadios se regula por dos leyes básicas que atraviesan toda la teoría baloniana. Una es la ley de alternancia funcional y la otra es la ley de preponderancia e integración funcional. Estas leyes funcionan juntas, son indivisibles y ambas explican entonces los progresos y los cambios en el desarrollo del niño. La ley de alternancia funcional básicamente nos dice que las actividades del niño se alternan, ¿sí?, en la construcción del yo, que es lo que veíamos antes, o de las relaciones con los otros. Y que de estadio a estadio hay una alternancia que implica o más preponderancia hacia el sí mismo o más preponderancia hacia el entorno social. Y la ley de preponderancia e integración funcional lo que nos va a decir es que en cada estadio existe entonces un conjunto de características típicas, de actividades típicas, que son estas preponderancias funcionales, pero que cuando ocurre un estadio superior, estas preponderancias antiguas no desaparecen, sino que se integran en una nueva forma cualitativamente distinta y más complejas, con las que aparecen como nuevas funciones en el estadio venidero, en el estadio que lo supera. Vallon enfatiza entonces el rol del contexto, pero Uri Bonfenbrenner también enfatiza el rol del contexto. Y enfatiza el rol del contexto también, si se quiere, desde una perspectiva dialéctica, a donde el sujeto es agente transformador de sus distintos entornos sociales y contextos del desarrollo, y al mismo tiempo son estos contextos los que transforman al individuo en su constante devenir. Por lo tanto, implica, igual que las teorías anteriores del desarrollo, una concepción del desarrollo dinámica, con un sujeto en transformación permanente y en constante cambio y evolución. Lo que nos va a decir Bonfenbrenner es que estos contextos del desarrollo del niño pueden explicar los cambios obstaculizando, ¿sí?, el desarrollo o favoreciendo desarrollo. Por lo tanto, hay que entender cómo estos contextos juegan en el desarrollo del niño y al mismo tiempo cómo estos contextos juegan entre sí para poder entender la naturaleza de esos cambios. Plantea una teoría entonces que implica estos contextos del desarrollo infantil como nichos en los cuales el niño se va desarrollando y que se contienen unos a otros. Implica entonces esta teoría el estudio de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo en desarrollo. Todas estas teorías, acuérdense que conciben al niño como sujeto activo, constructivo de su propio proceso de desarrollo, y las propiedades cambiantes de sus entornos y las relaciones de estos entornos, de estos contextos entre sí. Bonfenbrenner plantea, igual que Vallon, igual que Vygotsky, una interacción entre ese sujeto y su ambiente de manera permanente. Y esa interacción es dinámica. Desde su teoría de la ecología de los sistemas, plantea ambientes dinámicos, sistemas dinámicos interconectados entre sí, a donde la modificación de uno necesariamente implica modificaciones de todos los otros, porque funcionan como un conjunto, como un sistema. Y a la inversa, y la modificación de cualquiera de los otros modifica también los sistemas que están en interrelación. Hay una realidad percibida, por lo tanto, desde el niño, de cómo estos sistemas afectan el desarrollo con una participación activa en su entorno, tanto físico como social. Hay una acomodación mutua entre este individuo concebido como activo y los ambientes que no son estáticos y que van a ser cambiantes permanentemente, en los cuales el niño se desarrolla.
y a través de las maneras como estas acomodaciones tienen lugar, podemos explicar entonces procesos de desarrollo más o menos saludables. Estos contextos del desarrollo implican un microsistema básicamente definido por el entorno primario de crianza del niño, la familia, el hogar, pero también la escuela, ¿sí? También el vecindario, es decir, lo cotidiano que envuelve el niño, un mesosistema que va a implicar las maneras a través de los cuales estos entornos se relacionan entre sí y que pueden, en función de estas maneras, promover el desarrollo o obstaculizarlo. Un exosistema que implica, por ejemplo, el trabajo de los padres y que no incluye al niño directamente, pero lo afecta indirectamente. Y un macrosistema que implica aquellas normas de la cultura, las creencias, los estándares de la sociedad que también van a afectar al niño indirectamente y que van a atravesarlo en las maneras a través de las cuales se concibe su desarrollo. Y allí habría que agregar un último círculo que engloba todos los anteriores y que es el cronosistema, y que básicamente implica eventos temporales, muchas veces, la mayoría de las veces imprevistos, que atraviesan el desarrollo del niño y que también van a implicar entonces cambios en el desarrollo de alguna manera particular. El desarrollo entonces para Bonfenbrenner ocurre en contextos ecológicos entrelazados entre sí, que establecen niveles y que tienen adentro diferentes subsistemas, que están siempre en una determinada relación. Como decíamos antes, ese microsistema implica el contexto diario, cotidiano del niño, ¿sí? Hogar, colegio, amigos del barrio, todo lo que podríamos decir define su entorno más primario y de desarrollo más inmediato. El mesosistema implica las interrelaciones y las maneras como se dan las interrelaciones entre dos o más microsistemas entre sí, como por ejemplo familia y escuela, y las maneras a través de, por ejemplo, cómo la familia interactúa con la escuela, si hay concordancia, si hay discordancia, si hay similitud de ideología entre una y otra, y las maneras entonces como este tipo de relaciones pueden explicar ciertos cambios en el desarrollo del niño. El exosistema que implica las interrelaciones entre dos o más sistemas, pero cuando uno de ellos no contiene el niño, pero aunque no lo contenga, lo afecta de manera indirecta. Decíamos, por ejemplo, ciertas cuestiones que tienen que ver con el trabajo de los padres, o ciertas cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas, ¿sí? Que afectan el trabajo de los padres y que afectan el desarrollo del niño, positivo o negativamente. En el ejemplo del libro ustedes tienen, bueno, cuando se extendió la maternidad, la licencia por maternidad a 6 meses, eso fue una decisión política que afectó positivamente el desarrollo del niño, porque indiscutiblemente que la madre pueda estar más tiempo con el bebé en el hogar, pueda amamantar durante más tiempo y pueda tener interrelaciones personales en lugar de dejarlo con una niñera o una persona extraña durante más tiempo, favorece el vínculo, favorece las interacciones positivas y favorece el vínculo de apego seguro. Otras decisiones políticas pueden obstaculizar ciertas cuestiones del desarrollo del niño y que a veces son necesarias y no nos queda otra posibilidad, por ejemplo la que estamos transitando ahora en relación a la cuarentena, ¿sí? A donde estamos todos en el hogar, los padres han ampliado su trabajo a partir del teletrabajo, estamos absolutamente cooptados por la cibernética y las computadoras, estamos con niños que necesitan ser seguidos en su tarea escolar, que han cortado sus relaciones directas con sus compañeros de clase en una edad de desarrollo determinante para este tipo de contexto. Estamos con padres que están atravesados
con muchas condiciones de trabajo que son mucho más estresógenas que lo que implican las condiciones de trabajo a nivel presencial. Entonces, bueno, allí estas decisiones también atraviesan el contexto micro del sistema familiar. Y esto, obviamente, estas decisiones no contienen el niño, pero lo afectan indirectamente y afectan de manera directa su microsistema. El macrosistema implica los patrones culturales globales, las creencias, costumbres, maneras de ser de una sociedad que también influyen en la vida diaria y en la vida cotidiana del individuo, ¿sí? Muchas cuestiones que tienen que ver con lo que la sociedad impone en relación a cómo comportarse o determinada creencia, supongamos religiosa, o determinada creencia en torno a lo que se espera para varones y para mujeres, y que también atraviesan las maneras de ser, de estilos de crianza en un microsistema, y va a afectar las maneras de entender el desarrollo y los cambios en el desarrollo infantil. Y el cronosistema, que implican modificaciones temporales, que pueden ser de menor o mayor orden. De menor orden, supongamos un cambio súbito de lugar, una mudanza, ¿sí? Algo que nos dimensiona, ¿sí? Temporalmente diferente, y un exilio, y tenemos que cambiar de lugar en el cual estamos acostumbrados a desenvolvernos, y con todo lo que ello implica. O de mayor orden, que puede implicar una guerra, una tragedia a nivel política económica, que puede implicar esto que estamos viviendo actualmente, una pandemia, que también va a atravesar ciertas condiciones de desarrollo del niño, como hemos mencionado anteriormente, y que pueden entonces explicar también y relacionarse con la estabilidad o con los cambios en el desarrollo. Bien, hasta aquí hemos desarrollado entonces la unidad 1. Hemos visto todo lo atinente en estas últimas clases a las teorías del desarrollo infantil. Antes de eso hemos visto la historia en el desarrollo del niño, las concepciones de infancia, desde el medioevo hasta la actualidad. Hemos visto los modelos que caracterizan a la psicología contemporánea, desde el modelo mecanicista, el modelo organicista y el modelo contextual dialéctico, que sería el que está presente en estas últimas teorías cognitivas que presentan una base marxista dialéctica en sus fundamentos. Hemos visto al inicio los conceptos claves de la psicología del desarrollo infantil, como crecimiento, maduración, aprendizaje, desarrollo, los conceptos de desarrollo de lo que es la psicología del niño, y hemos con esto cerrado entonces todo lo que es la unidad 1 de la materia. Desde aquí, básicamente entonces pensamos, bueno, cómo estas teorías juegan en la explicación del desarrollo, cómo estas teorías han empapado el concepto de niño en una u otra época, y cómo podemos hacer interjugar las teorías entre sí. Para que ustedes vayan llevando la materia el día, tengan en cuenta esto que yo les escribí más abajo. Repasen los contenidos desarrollados clase por clase, destacando los temas que para ustedes son importantes y que efectivamente están destacados como importantes en el programa de la materia. Utilicen todo lo disponible que se les ha ofrecido a través del aula virtual, los videos de las clases, los PowerPoint, las guías autoevaluativas. Relacionen siempre lo que van estudiando con las unidades del programa para tener los nortes, los ejes, y no salirse, porque en estas materias también es muy fácil ir saliéndose, ¿sí?, del programa, y entonces empiezan a perderse. Asegúrense de haber visto todos los contenidos y de ir siguiéndolos en tiempo y forma. Por eso es importante que asistan a los teóricos en el horario de teóricos y puedan realizar las consultas entonces allí, en el horario previsto para esto. Transversalicen siempre el material trabajado en los teóricos con el material trabajado en los prácticos. Teóricos y prácticos se han organizado de manera sinérgica y a la par para que ustedes puedan aprovecharlos de la mejor manera posible. Y utilicen el foro de consultas para todas las dudas que vayan teniendo a medida que estudien la materia, para que puedan efectivamente
tener un estudio que les resulte llevadero y eficaz. Bueno, desde ya muchas gracias y nos vemos la clase que viene.